Bueno, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Vamos a entrar con la segunda reunión. Hoy vamos a tratar un par de temas técnicos. El mío es simplemente descriptivo sobre evolución de la post cosecha. Y después viene un tema mucho más pesado y de más discusión, que es el que va a dar Jaime, el tema de muestreo. Así que bueno, desarrollamos esta estructura de presentación que dice Mesa Redonda Latinoamericana, prevención de pérdidas post cosecha, y aquí como una expresión de deseo, una integración, que es lo que pretende ser esta mesa redonda, para llegar a la post cosecha de precisión. Es decir, lo presentamos como un objetivo. Entonces, yo estoy saludando desde hace 2 años a la gente con este saludo quichua, ama su, ama yu y ama aquella, que significa no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso, que era el saludo de los antiguos incas. Y vamos a hablar entonces de la evolución de la post cosecha y de la post cosecha de precisión. Como sabemos, la base de nuestro desarrollo como sociedad es la agricultura, y a partir de la agricultura comienza toda una organización social, se forman los ejércitos, trabajos especializados, administración, estructura, religión, escritura, todo eso tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Y aquí hay un concepto muy interesante, que es la agricultura se inicia donde es difícil producir y fácil conservar, en líneas generales, ¿no? Y veamos que hoy se hace agricultura donde es más fácil, digamos, producir y más difícil conservar por temas de temperatura, de humedad, de plagas, etcétera, ¿no? Entonces, eso que tuvieron nuestros ancestros, esa posibilidad de tener condiciones de almacenaje de fácil conservación, con grano extremadamente seco, en donde a veces ni insectos podía haber, ni hongos, por supuesto, y ahí se fueron desarrollando, como ustedes saben, los sistemas primitivos de almacenaje en bolsas, en ánforas, en graneles pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, con una humedad mayor del 9% ya comienza a haber insectos. Este es un tema muy interesante para discutir, ¿no? Juancito Rodríguez siempre nos dice que trabajar sobre base húmeda es un pecado, habría que trabajar sobre base seca, ¿no es cierto? Lo cierto es que si tenemos una base de 14%, nadie va a querer entregar la mercadería con menos de 13%, porque es una pérdida importantísima. Lo cierto es que con más humedad empezamos a tener problemas de insectos y a tener problemas de hongos en mediano o largo plazo, de acuerdo a los niveles de temperatura y humedad. Los roedores siempre se convierten en un problema, sobre todo en las bolsas. Me acuerdo como en el evento de Silo Bolsa que organizó Ricardo, Jaime nos decía, pongan criolina alrededor del Silo Bolsa que espanta, ¿no? Bueno, entonces las bolsas siguen siendo comunes para semillas, productos de poca producción. Acá vemos la gente que está trabajando residuos de zaranda, esto es en Bolivia. Y bueno, obviamente implicaba todo eso una gran mano de obra, y con el tiempo vamos pasando a graneles, los galpones de ferrocarril que se usaron mucho en Argentina, y otros sistemas precarios. El silo transitorio modular, que sigue siendo una herramienta interesante. Recientemente la gente de AGI de Canadá presentó una nueva tecnología, aunque parezca mentira, de silo transitorio modular, en donde las chapas laterales están todas perforadas. En fin, así como el silo bolsa, herramientas que la gente tiene para no dejar el grano a la intemperie. Hace 10 días visité en La Pampa una planta de silos de la antigua Junta Nacional de Granos, ¿no? Silos de mampostería que se usaban en una época, que se siguen utilizando, y obviamente son inversiones caras. Los primeros silos que tuvimos de chapas eran sin aireación. Esto es algo que algunos países no comprenden, que la granelización fue primera que anterior a la aireación, ¿no? Argentina, como tiene una producción de granos a nivel comercial importante hace muchos años, teníamos los primeros silos sin aireación. La mayoría de los silos con estructuras internas. Fíjense que era más difícil levantarlos con estructuras internas y generaban problemas de suciedad, de refugio de insectos, problemas de hongos, etcétera, etcétera. Y resulta que tuvieron que pasar casi un siglo para darse cuenta que era más fácil, más barato y más seguro para la conservación hacer la estructura del silo por fuera.
La aireación se instaló después de la granalización y después llega la termometría y tenemos deficiencias en exhaustores, en desparramadores, en termometría. Por ejemplo, plantas de silos con mucho manipuleo, con poca capacidad, con muchas máquinas. Estas fueron las primeras plantas que se fueron desarrollando y así poquito a poco fuimos evolucionando en capacidad, en volúmenes, en tecnología para el almacenaje. Lo cierto que la post cosecha tradicional, nosotros hablamos de que hay tres etapas de la post cosecha: la post cosecha tradicional, la post cosecha tecnificada y la post cosecha de precisión. La post cosecha tradicional se basa en el concepto de conservación y comercialización de grano sano, seco y limpio, en donde esa tecnología se transmitía de generación en generación, ¿no? Se centraba en el logro de un objetivo básico. El manejo era intuitivo, ¿no? Me acuerdo un encargado de planta que decía, bueno, primero nace el piojo, del piojo se forma la carcoma y de la carcoma se transforma en gorgojo. Claro, él veía esa evolución y intuía que de esa forma era el desarrollo de la plaga. No tenía en cuenta la eficiencia de los procesos, utilizaba mucha mano de obra, y había serios problemas de higiene y seguridad, ¿no? Acá vemos sacando un cadáver de aquí. Hay una reflexión muy interesante que Claudio hizo hace poquito, que los problemas de seguridad 20 años atrás era porque la gente, digamos, ganaba demasiada confianza de más, ¿no? Y que los problemas de seguridad que hoy tenemos se basan en la falta de conocimiento de los responsables. Interesante esa reflexión. Y obviamente se disponía muy poca información. Hablando de la historia de Argentina, en el 44 se forma la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, se empieza con el tema de la escuela de recibidores en el año 47, año más, año menos, sí, y eso va generando digamos, un cambio, una bisagra en el manejo de la mercadería. Ahora, esa post cosecha tradicional se basa en tres objetivos básicos: que no se arda la mercadería, que no falten muchos kilos y que no rechacen muchos camiones. Entonces, el encargado de planta que cumplía con este objetivo era, digamos, visto con buenos ojos por los directivos, los gerentes, etc. Y había una relación de confianza básica, ¿no? Claudio en su libro rescató el concepto, cómo se llamaba el encargado de calidad, ¿no? En los inicios del manejo de granos se lo llamaba respetable. ¿Y cómo se llama en Brasil? Se llamaba en Brasil al que era encargado de la planta de silo el fiel, ¿no? Con todas las connotaciones que significa la palabra fiel desde todo punto de vista. Lo cierto es que con el tiempo entramos a la post cosecha tecnificada. Obviamente que varía de país en país. Hay gente que todavía está en la post cosecha tradicional y otros que ya están en la post cosecha de precisión. Pero ¿cuáles son los conceptos que se suman a grano sano, seco y limpio? El grano frío, con la incorporación de la aireación y o la refrigeración, y se empieza a considerar los aspectos de eficiencia o de costo, ¿no? Es decir, cuánto insecticida, cuánto combustible, cuánta energía eléctrica, cuánta mano de obra, y ahí empieza a nacer esa post cosecha tecnificada. A esto se van sumando luego los aspectos de seguridad e higiene, identidad preservada, calidad específica, y vamos trabajando con máquinas de mayor capacidad horaria y depósitos mayores, ¿no? Hoy uno va a una planta de silos más antigua, ¿no? Y encuentra 7, 8, 10 zarandas funcionando simultáneamente porque había mucho grano para procesar y no había máquinas de gran tamaño de capacidad para ellas. Entonces, ¿qué características tiene esta segunda etapa de la post cosecha, digamos, dentro de este último siglo? Menos mano de obra, ya estamos hablando de un operario cada 10, 15, 20 mil toneladas, criterios de manejo más científico, menores gastos, menores pérdidas cual y cuantitativas, un mejor, digamos, monitoreo y automatización, y podemos marcar que en la década del 80 se incorpora la materia conservación en la formación del perito recibidor de grano. Entonces uno busca un hecho y existía el perito que conocía de mezcla, de certificación, de calidad, de liquidación, de muestreo, de cubicaje, de calidad industrial, ¿no? Recordemos
a Filippini, a Tucci, Iribarren, grandes profesores, pero se incorpora ahí la materia conservación, ¿no? Que trata de transmitir al perito cómo secar, cómo airear, cómo controlar las plagas, cómo limpiar, ¿no? Y el primer profesor fue don Carlos David Lamédica. Y aparecen en escena una serie de programas. El INTA, que tenía un técnico y medio trabajando en post cosecha, empieza a desarrollar el tema. Las bolsas de cereales, las asociaciones de productores, las universidades, las redes nacionales, regionales, empiezan a trabajar para optimizar la post cosecha de granos. Se empieza a incorporar temas de post cosecha en las universidades, ¿no? Y yo digo que don Carlos de Dios es un poco el padre de la post cosecha de granos en Argentina y región. Entonces, con esa preocupación general, donde no nos podemos olvidar de Ciro Arias, que generó las redes latinoamericanas, las asociaciones como Abrapos, como Aposgran, que se fueron generando, y otras asociaciones, se va generando una preocupación a partir de la década del 80, porque la FAO veía que había muchas pérdidas, ¿no? Se hablaba de 5, 10, 15% de pérdida de post cosecha. Entonces, desarrollamos esa segunda etapa y los últimos 5 o 10 años empezamos a hablar de post cosecha de precisión. Aún menos mano de obra, tecnología 4.0, información en tiempo real, monitoreo y manejo remoto, mayor capacidad de eficiencia, mantenimiento preventivo, alta calidad. Es decir, hoy con un celular yo puedo saber si el silo se está aireando en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver en todos nuestros equipamientos cómo fue la evolución, desde los humedímetros antiguos, donde la gente tenía que pesar, que regular el grano, medir o determinar la humedad, hacer la corrección por temperatura, a equipos que van siendo más autónomos, más independientes, y luego tecnología mucho más moderna, que nos da proteína, materia grasa, peso hectolítrico, nos pasa los datos a la computadora, etcétera, etcétera. Y en todas las tecnologías, determinador de humedad, secadoras, cómo evolucionó de la vieja máquina de columnas gruesas a máquinas mixtas, de flujo mixto, cómo evolucionó el tema del combustible, desde la leña, los combustibles líquidos, a los combustibles gaseosos, ya sea el GLP o el gas natural, ¿no? Hoy en Argentina, en Bolivia, en Paraguay en gran parte se seca solo a gas. Solo quedó el Gran Brasil usando leña porque la diferencia es 3, 4 veces el costo todavía, ¿no? Y fue evolucionando también todo el sistema de monitoreo y automatización del tema del secado. Se va incorporando también máquinas de limpieza con mayor capacidad y se va incorporando, no todavía lo suficiente, máquinas de prelimpieza fundamentales para mejorar el desgaste, la seguridad, el control de plagas, el secado, la aireación, etc. Y también va evolucionando toda la tecnología de muestreo, que seguramente Jaime nos va a ir comentando enseguida. También lo vemos en los tratamientos sanitarios. Antes el operario, ahora estamos presentando justamente un video, tenía que calcular la emulsión, los centímetros cúbicos, la dosis, etcétera, etcétera, y fue evolucionando. Hoy tenemos estas máquinas, la puse para que Guillermo quede contenta, de Fugran, por ejemplo, contento, con 2 dosificadores en donde el operario, digamos, simplifica mucho la tarea y el manejo del plaguicida es mucho mayor. También fue evolucionando la termometría, ¿no? Desde los viejos aparatitos que uno iba al silo, enchufaba y anotaba en un cuaderno, hasta termometría digital y otro tipo de sensores de temperatura, de humedad, de concentración de dióxido de carbono. Toda esa tecnología se fue desarrollando. Entonces, en la post cosecha de precisión se incorpora tecnología de última generación, sistemas de monitoreo, gestión y automatización e información en tiempo real. Y esto lo podemos ver en toda la tecnología que hoy se está usando y está disponible. Lamentablemente hay que hacer un llamado de atención, que se están levantando plantas de silos con diseños de 30 años atrás. O por ignorancia o por deseo de vender máquinas, ¿no?
se mantiene bastante el diseño de la planta de silo, que tiene bastantes defectos. También podemos ver cómo evolucionó el tema de la refrigeración. Yo digo que del norte de Buenos Aires para arriba, la refrigeración se paga sola en una o dos campañas. Sin embargo, todavía son pocos los que tienen incorporado los sistemas de refrigeración. Entonces, con todo esto, gracias, lo que nosotros logramos es un aumento de rentabilidad. Es decir, al bajar los gastos, al disminuir las pérdidas, se va dando una mayor rentabilidad o beneficio dentro de la post cosecha de granos. Ahora bien, la post cosecha tecnificada, esa que mencionamos como básicamente esa tecnología de costo cero, ese conocimiento, esa incorporación de materia de conservación, es imprescindible y no se puede acceder a la post cosecha de precisión si no se pasa por la post cosecha tecnificada. Yo siempre doy un caso de un silo de girasol en el puerto de Quequén que le pusieron la termometría, pero la termometría no funcionaba, la aireación, sino daba una humedad relativa determinada. Y la humedad relativa siempre estaba en un 100% y en definitiva la aireación nunca funcionaba y ardieron 3.000 toneladas de girasol. ¿Por qué? Porque el encargado de planta no tenía el conocimiento de cómo era ese sistema. No sé si Marcos Wendt está participando ahora en la reunión, pero él me comentaba también sistemas de automatización de aireación que dieron pérdidas, como le llaman en Brasil, quebras técnicas del 1, del 2%, porque claro, aireaban en momentos inadecuados. Es decir, que la tecnología de automatización puesta en manos de gente que no conoce los conceptos básicos es peligrosa, ¿no? Creo que hay no me acuerdo ahora quién dijo que si los conceptos son eficientes, la automatización lo torna más eficiente, pero si son ineficientes es mucho más peligroso. Entonces, la capacitación y actualización del grupo de trabajo es la base para implementar esa tecnología de costo cero, es decir, para pasar de la post cosecha tradicional a la tecnificada, ¿no? Y la neurociencia nos dice, Manes nos dice, equipos que trabajan con empatía, sin una voz de mando fuerte e integrando mujeres tienen más posibilidades de éxito. Entonces, el objetivo de ese pasaje de post cosecha tradicional a tecnificada y a precisión implica trabajar para poder trabajar cada día mejor. Y aquí yo me atreví a hacer una clasificación de las plantas de silos en A, B, C y D, D las deficientes, C las de una infraestructura mediana y un manejo convencional, B las de una infraestructura mediana y un manejo más ajustado, ¿sí? Y A las modernas de última generación, etc. ¿no? Y digo, de las modernas tenemos poquitas, porque implica mucha inversión y conocimiento. De las deficientes tenemos poquitas, porque o cambian o se funden. Y el grueso de las plantas de silos tienen todavía una infraestructura mediana, un manejo convencional, pocas pérdidas de calidad, elevados gastos y deterioros esporádicos. Entonces, el gran desafío es pasar de las plantas de tipo C, de un manejo más tradicional, a unas plantas de tipo B, de manejo más optimizado. Entonces, hice un cálculo aquí por cada 1.000 toneladas, cuál es la diferencia de gastos y pérdidas en manejos de aireación, secado, control de plagas, limpieza y manipuleo, y vemos que para 1.000 toneladas una planta de manejo convencional gasta $10.000, ¿no? En este ejemplo, o pierde o implica un gasto y una pérdida de $10.000, y una planta de tipo B poco menos de 5.000. Es decir, que la diferencia de hacer un manejo tradicional a un manejo más optimizado dentro de la post cosecha tecnificada implica del orden de $5 por tonelada de beneficio. Entonces ahí nosotros podemos identificar dentro del manejo de nuestras plantas de silo, recepción, acondicionamiento, almacenaje, mantenimiento y despacho, una serie de puntos críticos, y si tomamos la recepción tenemos otros puntos críticos como la pesada, el muestreo, el procesamiento de muestra, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ir analizando punto por punto cada uno de estos aspectos. Entonces, con esto termino la presentación, con un saludo del Martín Fierro. Los hermanos sean unidos porque la ley primera. Disculpen los hermanos brasileiros que van muy rápido, mas temos pouco tempo. Então, espero que todo el mundo haya
comprendido la idea de lo que significa esta evolución de la post cosecha tradicional, que todavía hay, la mayoría de las plantas de nuestro continente están con post cosecha tradicional, a la post cosecha tecnificada, que es el gran salto que tenemos que dar, y luego la post cosecha de precisión, que va a requerir algunas inversiones. Como yo fui muy eficiente en el uso del tiempo, no sé si hay alguna pregunta, algo para agregar, algún comentario. Sí, Domingo, si me permitís, habría que pensar también en algunas normativas que fueron empujando un poco a que se ponga más eficiente todo nuestro trabajo. Primero, la capacitación es esencial, eso todo lo tenemos en cuenta siempre, de que toda tecnificación tendría que viene de la mano de una capacitación, justamente para saber usar las herramientas más modernas. Y otra es todo lo que sea normativas, tanto ambientales, que nos hicieron ajustar muchísimo todos los medios ambientes, el estudio del medio ambiente, donde está colocada cada planta, cosa que también eso nos ayuda y nos empuja a mejorar. Y otra son las buenas prácticas de acopio. Tanto acá, por lo menos en la Argentina, se estuvo trabajando muchísimo los últimos años en hacer normas de buenas prácticas de acopio, buenas prácticas de uso de todo lo que serían los productos químicos que se usan en las plantas y el orden, principalmente, de todo nuestro trabajo. Maravilla. ¿Algún otro comentario? Claudio, Ariel, Guillermo. Perfecto todo. Bueno, fenómeno. Entonces, le damos la palabra a Jaime. Yo ya saqué mi presentación, así que Jaime, todo tuyo.